información sobre una posible petición de renuncia a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Pues la Corte confirmó que Piña sigue en su cargo como ministra presidenta de este máximo tribunal. Y saludo, como siempre, con mucho gusto a Jorge Aljobín, analista constitucional. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Lupita. Oye, pues, ¿cómo ves esta situación que se está viviendo? Esta discusión primero por el tema de la reforma al Poder Judicial y también esto que ocurre al interior de la Suprema Corte. Se habló de que hubo una reunión en la que no se pidió expresamente la renuncia de la ministra Piña, sin embargo, sí se analizó, que fue el término que se utilizó sobre este tema o esta posibilidad. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, Lupita, esta solicitud de renuncia que se denominó después solicitar una reflexión me parece que es totalmente contradictoria y paradójica dentro del seno de los ministros y ministras de la Suprema Corte, sobre todo si vemos de quién viene la solicitud de la ministra Yasmín Esquivel, cuyas credenciales morales y académicas me parece que son bastante cuestionables. Pero efectivamente hay que ver el fondo de este asunto. Me refiero más bien a las intensidades y a lo que se refiere a la posibilidad de que exista una reforma al Poder Judicial en nuestro país. De acuerdo a lo que ha señalado el presidente López Obrador, es un tema que no es negociable y nos estamos dando cuenta que pues se aprobará en la ventana del mes de septiembre y que al final del día esto dependerá de las intensidades que le quieran dar tanto el oficialismo, y esto demuestra cuáles son las dos almas que viven dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Por un lado, el aplomo, la moderación que se ha tenido para poder elegir a los integrantes del gabinete, pero por otro lado, la radicalización y la sed de venganza al momento de llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, me parece que esto en nada abona al clima para un diálogo verdadero hacia una reforma judicial que deje contentos a todos los actores políticos, sino más bien me parece que es una situación que tensa y que eleva los ánimos de cara a la próxima reforma judicial. Y efectivamente, como se comentaba en el bloque anterior, me parece que también la intervención por parte del juez Rodrigo de la Pesa tampoco contribuye a esto y efectivamente, como él señalaba, no entiende de política y al haber hecho este tipo de intervención da un argumento más para que se le ponga el último clavo en ese ataúd que se denomina Poder Judicial y en específico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se está buscando por parte del oficialismo hacer una reforma profunda. Por lo tanto, creo que esto en nada abona, es una visión reduccionista buscar la renuncia de la ministra Norma Piña, porque al final del día también, como lo ha señalado la presidenta, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hoy por la mañana, pues ha dicho que lo que está en juego es más bien una reflexión, una valoración del Poder Judicial y no de un personaje o de una persona como es la ministra Piña. Y esto me parece que tampoco es saludable porque se divide al Poder Judicial y se le va haciendo mella a uno de los contrapesos, de los últimos contrapesos que tenemos en nuestro país. Jorge, ¿sirve de algo el que no se fuera adelante en este tema de la ministra, de pedir de que se hubieran unido más? Porque incluso Lenia Batres dijo, no, no es momento de pedir la renuncia de nadie. Y los demás ministros dijeron, bueno, pues vamos cerrando filas. ¿Sirve de algo esta demostración de unidad en la Suprema Corte a estas alturas? Me parece que en estos momentos contribuye sobre todo para bajar las tensiones, las presiones, y quién lo hubiera dicho que viniera la moderación de parte de la ministra Lenia Batres, que es un ala radical y que justamente está más alineada a ese sector morenista que está ideologizado y además es más recalcitrante. Entonces creo que en este sentido ha sido positiva la respuesta al interior de manera orgánica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que más bien se haya sofocado este intento de motín por parte de la ministra Yasmín Esquivel. Pero sí tenemos que estar atentos y hay algo que es un hecho. La reforma judicial va de acuerdo a lo que se está viendo en los últimos días, y al final del día lo que está en duda es más bien las intensidades. Esto es, si serán finalmente elegidos jueces, magistrados y ministros por el voto popular y se van todos, o se irán de manera escalonada. Por lo tanto, que nadie le llame la atención
guerra avisada no mata gente, y finalmente lo que vamos a tener es una reforma judicial en el mes de septiembre y esperemos que exista diálogo, consenso, pero lamentablemente me parece que se impondrá la voz de la mayoría sobre las minorías. Jorge, ¿crees que han servido de algo estos diálogos, estos intercambios de ideas y el cierre que se espera de la propia ministra Piña, que es que cambie, que se adhieran algunas de las propuestas que se han planteado? No, estos diálogos no han servido, más bien estos diálogos son una confirmación de la voluntad presidencial, donde estamos viendo a un poder legislativo que más bien es una comparsa, más bien es un método de confirmación de las ideas del Poder Ejecutivo Federal, y con lo cual se confirma la tesis de hace muchos años cuando había un partido único. Esto es, estas facultades metaconstitucionales, cuando se levantaba el teléfono rojo en aquella época de Los Pinos, hoy de Palacio Nacional, donde se le pide justamente a los legisladores que cumplan con un supuesto mandato del pasado 2 de junio, que es justamente el Plan C, y esto cristalizado con la elección de ministros, jueces y magistrados para posteriormente dar paso a una serie de reformas estructurales que serán seguidas por la reforma electoral y posteriormente por la Guardia Nacional, y así con un sinnúmero de temas. Por lo tanto, me parece que es una confirmación, ha sido un gasto de dinero, de saliva, de argumentos, cuando finalmente todos sabemos cuál será la decisión final en torno al Poder Judicial de la Federación. Y creo que en este punto pues simplemente habrá que pedir un poco más de moderación, un poco más de diálogo, pero me parece que será simplemente un llamado a misa porque la decisión ya está tomada, con dos claras tonos y moderaciones. Por un lado, pues un tono mucho más radicalizado del actual presidente López Obrador y un tono mucho más moderado y aplacado por parte de la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Veremos qué posición se impone dentro de esta reforma judicial, y eso será interesante también en los próximos días para ver si realmente hay una continuidad, un cambio dentro de este movimiento de la Cuarta Transformación. Jorge, agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Hasta luego.